casi todos. ¿Cómo andan ustedes? Buenas noches, profe. ¿Cómo le va? Primero, 37 participantes. Vamos sumando, vamos todavía. De Francisco Chen no tiene micrófono, porque la verdad que ahora pregunto, ¿no? Porque ayer en otra materia a la noche le pregunto a uno, ¿usted por qué no habla? Profe, yo no tengo micrófono, me escribe por el chat. Así que ahora pregunto, ¿quién tiene micrófono? La verdad que... eh, Agostina Vázquez es la única que anda con micrófono, con video, ¿eh? Está bueno eso, ¿no? No tiene, mira, bueno, Chen, está perdonado, Chen, está perdonado, por no hablar por palabras. Bueno, a ver, primero poniendo esto que no hemos terminado de corregir los parciales, porque trabajamos en otros lugares, entonces no hemos terminado de corregir los parciales. Y así que ya le vamos a dar las notas. Y lo segundo, ¿cómo andan ustedes con los grupos de trabajo? ¿Armaron? ¿Ya buscaron productos para trabajar? ¿Cómo están con eso? ¿Cómo va con eso? A ver, alguien que diga, no tenemos nada, así como yo le dije, no tenemos los parciales todavía, ¿cómo va con lo otro? Y en nuestro caso estamos seleccionando o buscando la empresa o el producto, digamos, profe. Busquen el producto más, busquen el producto, busquen qué Sobre, producto industrial van a hacer. sobre todo por el tema que creo que el tema es conseguir la información, digamos, que sea, tengamos acceso a la información o tener una idea un poco de lo que vamos a necesitar, digamos. Así que, pero tenemos ahí por ahora dos productos ahí en mente. No se preocupen por la información, eh, no se preocupen por la información que busquen. Esto ocurre en la realidad. Uno hace un proyecto, está buscando qué, qué producto hacer y qué información buscar. Y realmente, si no hay información, hay que empezar a trabajar desde otro lugar, pero no porque no haya información voy a exportar mi producto. La fecha del segundo parcial, acá me pregunta Ramiro, la verdad que la tenemos pensada para la última semana de julio, la primera semana de julio, que es la última semana del cuatrimestre, y el recuperatorio la semana del 14 de agosto, ¿se entiende? Y la tenemos pensada para eso, para esos días. No sé si vamos a llegar con lo que lleguemos. Bueno, en realidad, esa sería la idea. Bien, ya estamos todos. A ver qué puedo compartir yo acá. Quería, hoy quería empezar la última parte del año. Última parte del año. Y en la última parte del año, ustedes ahora deberían estar viendo un pizarrón en blanco. ¿Eh? Un pizarrón. Y si están viendo un pizarrón, vamos bien. Y vamos a elegir un lápiz y vamos a pensar. Ustedes cuando empezaron ayer, la última clase, vieron la parte de implementación. En la parte de implementación es la parte previa a la fase operacional. Nosotros no podemos estudiar la parte operacional, además la estudian en otras materias, eh, tiempos y mecanizado y otras materias, hablan mucho de lo que son la parte operativa, medición y tiempo, PCP, bueno, un montón de materias que estudian la parte operativa. Nosotros nos vamos a quedar con la parte de qué se trata el proyecto y cómo lo vamos a evaluar. La idea lo que estamos buscando es evaluar el proyecto. Entonces, vamos a pensar en la evaluación del proyecto. Con la unidad temática 8 de implementación tenemos dos caminos.
El primero es tratar de conseguir la fuente de financiamiento, el segundo es saber cuánto es la inversión. Y la inversión de un proyecto, si eso fuese un círculo y más, la inversión de un proyecto está dado por tres variables, que pueden ser grandes o chiquitas, pero son tres. Uno es el capital de trabajo, el otro son los activos, lo que yo compro, el terreno, la inversión, la maquinaria, los activos. Y el otro es el capital de preproducción. Bien, según cómo sea la estructura de esto, de estos tres activos, capital de preproducción y capital de trabajo, yo voy a tratar de poner fuentes de fondos o de financiamiento. Esas fuentes de financiamiento pueden ser, al mejor estilo, de varias estructuras, de varias formas. La verdad que primero la fuente de financiamiento y lo que es la inversión tiene que ser igual a fuente de financiamiento. Fuentes de financiamiento van a estar dadas fundamentalmente por dos motivos. Y a ver, ¿qué hago? Hago una estructura de fuente de financiamiento. Digo que el 70% va a ser un 70-30. El 70% de esto van a ser capital social. ¿Quién pone capital social? Socios. Y el otro van a ser deudas, créditos. Deudas que son a largo plazo y a corto plazo. Dos tipos de deuda puedo yo sacar a corto y a largo plazo. ¿La estructura de capital puede cambiar? Sí, fundamentalmente. Puede ser 50-50, puede ser 30-60, no importa. Pero hoy el mercado me está dando dos posibilidades de trabajo. Dos posibilidades de trabajo. El trabajar con deudas y con capital social. Con deudas y con capital social. Pero siempre, y esto se llama estructura de activos, estructura de inversión y estructura de fuente de financiamiento. ¿Cuál de las fuentes de financiamiento son válidas? No sé, esta empresa puede funcionar bien si tiene mucho activo, mucho capital de trabajo y poco capital de preproducción. Puede funcionar así. En realidad, otra empresa podría estar funcionando con muy poquito activo, una empresa de producción, muy poquito activo, pero mucho capital de trabajo y en realidad también mucho capital de preproducción. Entonces, la verdad que esta inversión, que tiene muy poco activo, es una empresa que necesita poca maquinaria, poco edificio, en realidad necesita poco de todo. Y tener una fuente de financiamiento de este estilo, así como estoy tratando de pensar acá, de que sea 50% de capital social y 50% de deuda, bueno, también es una estructura de fuente de financiamiento. Puede servir, no sé, la verdad que hoy en 50 y 50 también puede servir capital social. ¿Cómo ponen capital social los socios? ¿De qué manera ponen capital social los socios? ¿De qué manera el banco me da deuda? ¿De qué manera puedo conseguir yo una deuda a largo plazo y de qué manera puedo conseguir una deuda a corto plazo? Bueno, capital social se puede poner de varias maneras. Y no veo los chats, ya voy a ver ahora los chats. Ahí analizo, ahí veo. A ver qué dicen. Ya está, ya preguntamos. Ahora, el capital social puede ser de colaboradores o puede ser de socios activos. El socio activo pone plata, el colaborador también pone plata. El colaborador te va a pedir un porcentaje de esa plata que va a ser su rentabilidad. Está bien, el socio activo también te va a pedir un porcentaje. Pero el socio activo, además de eso, va a decir, yo voy a compartir
yo voy a compartir el capital social, pero también voy a compartir utilidades y ganancias, rentabilidad. Eso es el socio activo, comparte utilidades y ganancias. Mientras que el otro, el capital social, comparte solamente la utilidad que pone sobre su capital. En un cierto tiempo, siempre que hablemos de deuda o de crédito, tenemos que pensar primero en el interés, después en el capital y después en el tiempo que está previsto eso. Esto se llama perfil de deuda. El perfil de una deuda está dado por interés, capital y tiempo. Por eso cuando uno dice voy a reperfilar una deuda, está hablando de esto, de capital, de perfil y de tiempo. Por otro lado, cualquiera de Profe, estas... Sí, diga. se le está entrecortando un poco, todavía se entiende, pero por las dudas, ¿podría apagar su cámara? Quizás ahí mejora como otras veces. Pelo, tengo el video. Pero por otro lado, también voy a poner la computadora, voy a enchufar la máquina. Espera. La verdad que ahora no veo, pero... ¿Y ahí cómo se escuchan? ¿Cómo vamos? Bueno, No, por ahí ahora vamos. Bien, está bien, profe. se entendía bien, pero cada tanto, por lo menos a mí, capaz algo Cada mío, canto se cortaba, ¿no? Bueno, vamos a detener el video, vamos a hacerlo sin video. por las Así dudas. total, no me ven, yo no los veo, no, así yo los veo. No lo estoy viendo además, ese puede ser un problema. Bueno, perfil de deuda, interés, capital y tiempo. Siempre tengo que manejar interés, capital y tiempo. Y siempre la deuda va a estar dentro de lo que tenemos de... La deuda va a estar siempre dentro de lo que tenemos de capital. O sea que tengo dos formas de financiamiento con el capital social: el colaborador y el activo y el socio activo. ¿Eh? La diferencia es que el socio activo se lleva intereses y comparte la deuda también, o comparte la ganancia o comparte la utilidad, o sea, se lleva dividendos, lleva utilidades, reparte utilidades. Una pregunta, ¿qué es capital de trabajo? Capital de trabajo. En algunos libros está con K, yo no lo quiero usar con la K, así que voy a ponerle solamente capital de trabajo. Si ustedes googlean, no lo voy a hacer ahora, pero si ustedes googlean, el capital de trabajo es activo corriente, ya que nadie me contestó, activo corriente o circulante menos pasivo circulante. Y es además un elemento del costo de inversión, el más importante, diría yo, después del activo, del capital de preproducción. En realidad esos tres elementos son muy importantes. Hay una forma de calcular el capital de trabajo que es sabiendo el activo y sabiendo el pasivo. Eso es lo que haría un contador, es decir, la forma contable. Esa forma contable me dice que es el capital de trabajo más alto que yo puedo encontrar en la empresa. Entonces, lo calculo a través del activo y del pasivo y tengo que conocer esos dos cuadros de resultados, pero es muy grande. Otra forma de calcular el capital de trabajo es teniendo un porcentaje de los costos de activos y restándole un porcentaje de los costos de pasivos. Esta ecuación da un capital de trabajo medio. También está bastante interesante. La tercera forma a la que vamos a aplicar la semana que viene, cuando lo calculemos, es la forma de calcular el capital de trabajo a través del método dinámico, que es
con los coeficientes de rotación de los días de cobertura que tiene cada uno de los elementos de un activo y de un pasivo. Los días de cobertura dividido 365, y eso me da la cantidad de veces, o 360 aparece en los libros, y también la inversa de esto también aparece como coeficiente de rotación, o sea, 360 sobre días de cobertura. Lo importante es que esto es un mecanismo dinámico. ¿Por qué? Y esto lo calcula un ingeniero. Un ingeniero piensa dinámicamente, ¿no? Piensa dinámico con este método para poder calcular el capital de trabajo. Y dice, si está en la empresa, parte de lo que yo estoy viendo en los activos es lo que se mueve. ¿Qué tenemos de activos corrientes? Bueno, a ver, activo corriente es, por ejemplo, cuentas a cobrar, que rotan en una empresa común cada 30 días. ¿Cómo es que roten cada 30 días? Sí, porque yo cobro lo que tengo cada 30 días. Bueno, cuentas a cobrar. Lo otro puede ser cuentas de inventario. El inventario de un activo es lo que yo voy caminando por la empresa y voy viendo. Por ejemplo, la materia prima. También los productos importados, los repuestos, ¿sí? Los productos en proceso. El contador no los tiene en cuenta. Productos terminados, el contador tampoco los tiene en cuenta. Ve entradas y salidas al 31 de diciembre de la empresa. Entonces, hay elementos que yo puedo pensar cómo los voy a ver. Estos se llaman activos corrientes. Una vez que saco el capital de trabajo como activo menos pasivo, que es lo más que es importante en una empresa, puedo empezar a ver la evaluación del proyecto. Y la evaluación del proyecto va a estar dada. Pregunto si siguen viendo la pantalla. ¿Sí? ¿Qué ven ahí? Sí, Sí, profe, el perfecto. PowerPoint. Ah, ¿Qué El ahí va. tal? logo, el logo de la UTN. El logo de la UTN, perfecto. Y ahora vemos el análisis de la rentabilidad del proyecto, como el logo de la UTN. La unidad, la unidad temática 9 y 10, por decirlo de alguna manera, son las dos formas de ver la rentabilidad de un proyecto. Un proyecto ve la rentabilidad desde la fase de inversión, y eso le interesa comercialmente al inversionista, o la segunda parte de ver un proyecto es ver la faz de la rentabilidad desde el punto de vista cómo impacta en la nación, o en el sector económico donde está, o en la región geográfica donde está instrumentado el proyecto, donde está implementado el proyecto. Es decir, que tenemos, por un lado, la rentabilidad comercial y por otro lado, la rentabilidad nacional. A uno le interesa el inversionista, al otro le interesa quien te dé el proyecto, digamos, por decirlo de alguna manera, al país donde está aplicado. Para eso, para la rentabilidad comercial, solo necesito un inversionista y que me pida una cierta tasa de inversión o tasa de actualización social. Lo pedirá la tasa de actualización social, la pide el sector económico donde el proyecto impacta. Entonces, la tasa de inversión es de la rentabilidad comercial, mientras que la tasa de actualización social es de la rentabilidad nacional. Si quieren, vayan tomando alguna nota, porque esto no está en ningún libro, en ningún apunte, así que podemos ir viendo. Por lo menos estos cuadritos así. Tasa de inversión, tasa de actualización social. ¿Qué es la rentabilidad? Ahora vamos a ver esas dos partes. ¿Qué es la rentabilidad de la inversión de un proyecto? Lo que el inversionista está necesitando que le digan que el proyecto sea rentable o viable. Pero tengo indicadores que me van a decir eso. Esos indicadores van a ser muy variados y de distintos estilos. En un proyecto hay 5, 4 indicadores que me dicen, o 6, pero no más de eso, que me dicen cómo es el proyecto. ¿Cuáles son los parámetros de mi proyecto? ¿Qué representa mi proyecto? Y no necesito más que esos 5 indicadores. Mi proyecto son estos 5 indicadores. Yo a través de estos 5 indicadores leo cuál es el proyecto.
pero nosotros estamos estudiando pedagógicamente esto, así que vamos a calcular todos los indicadores, o los más posibles, que representen algo del proyecto, pero realmente los que identifiquen el proyecto los voy a elegir después. ¿Sí? Esa va a ser la metodología de trabajo. Tengo que aprender a calcular todos los indicadores, pero después solo voy a utilizar aquellos que representen al proyecto. Pero en la realidad, ¿cómo se trabaja? Y solamente calculo los indicadores que representan al proyecto. Hoy tengo que calcular todo porque estoy aprendiendo. Esa es la idea. Entonces, los proyectos la evaluación de proyectos se basa en 3 variables. Una evaluación técnica, una evaluación de rentabilidad y una evaluación de temporalidad. Nosotros la temporalidad la tenemos solucionada, porque es tiempo 10 años. Listo, ya sabemos que el tiempo nuestro es 10 años. Puede ser en otros países 25 o 50 como hace China. Hoy nosotros tenemos Argentina, Sudamérica, Latinoamérica, 10 años de evaluación. Pero para saber esto necesitamos conocer algunos análisis, y para eso necesitamos elementos como son los flujos operativos, los flujos financieros, los balances proyectados y el estado de resultados. ¿Qué es patrimonio? ¿Qué es el estado patrimonial de una empresa? En alguna materia por ahí ustedes lo vieron. Los activos y los pasivos y el patrimonio, ¿cómo se relaciona eso? El patrimonio que era igual. Patrimonio total de una empresa, todo lo que tengo como activos, menos todo lo que tengo como pasivos. Más o menos, algo así era. Sí, O sea, profe. activo menos pasivo me da patrimonio. Yo voy a tener que aprender a hacer un flujo de fondo operativo, un flujo de fondo financiero, balance proyectados y leer estados de resultados. Mínimamente, ya lo vamos a aprender. Entonces, para eso vamos a tener que aprender a ver la rentabilidad comercial. La rentabilidad comercial tiene 2 miradas. 2 miradas tiene la rentabilidad comercial. Una mirada es el análisis de la rentabilidad a través de los indicadores. Que de hecho, cuando uno está con los inversionistas y le dice en una reunión de consultoría, le dice, bueno, vamos a analizar el proyecto, y este proyecto tiene 4 indicadores claves. Listo, el inversionista se quedó con eso. Siempre el inversionista lee y escucha títulos, como si fuera el diario. El norteamericano le dice el speech del elevator, lo que uno puede escuchar en, no sé, cuando uno sube 6, 7 pisos, sea 3 minutos. Para eso es el informe técnico de apreciación final que uno hace, lo que el inversionista le dice el plan de negocios. Es un informe que lo escucha el inversionista como si fuera títulos de un diario, o lo escucha en 3 minutos que sube al ascensor. Más no, se pierde. Y más no va a necesitar más que eso. Si quiere saber más, te va a preguntar. Que eso es lo importante. Porque lo que él pregunte, lo que el inversionista, lo que el consultor, lo que el cliente pregunte, es lo que va a estar dando respuesta a lo que vos le vas a decir. No le vamos a decir cómo lo vamos a hacer. Vamos a decir los resultados y este estudio. Así que el primer análisis de la inversión, el segundo, un análisis financiero. Hoy vamos a estudiar el análisis de la inversión, de la rentabilidad de la inversión. ¿Cómo se estudia el análisis de la rentabilidad de la inversión? A través de 2 métodos, los estáticos o simples y los métodos dinámicos o actualizados. El método estático o simple define, primero, un año normal. Nosotros sabemos de otras materias que un año normal es el que produce el 100% de producción que tiene. Bueno, acá esa definición no es válida. Un año normal es un año representativo del proyecto. Puede ser el primero, puede ser el cuarto, puede ser el quinto, no sé, el décimo, puede ser un año. Un año que se estén pagando intereses de la deuda. Un año que tenga una producción representativa del proyecto, el 80%, 70%, el 90%.
no sé, el 100% de producción. Un año normal es el año que más representa a la empresa. Eso define el método estático y lo saca los indicadores que hace el método estático, que estudian los métodos estáticos, son calculados para un año normal. Mientras que los métodos dinámicos o actualizados toman la vida útil del proyecto, 10 años, 5, toman la vida útil del proyecto, como lo definamos, 25 en otros países, 50 en China. La vida útil completa del proyecto. Y actualizan al año 0, traen los valores al periodo 0, retrotraen todos los valores de inversión al periodo 0, al 1 de enero de ese año, al 1 de enero, donde pongo la inversión. Vamos a ver entonces los métodos estáticos. Pero de métodos estáticos tenemos la tasa de rendimiento simple sobre el capital social. ¿Cuánto gano al porcentaje sobre el capital social? La tasa de rendimiento simple de la inversión o la tasa o el periodo de recuperación de capital. ¿Cuándo recupero? ¿En qué año recupero el capital que estoy poniendo? La tasa de rendimiento simple es utilidades netas dividido capital social. Sí, lo que pongo sobre, lo que gano sobre lo que coloco, sobre lo que pongo, utilidad sobre capital. Esta tasa de rendimiento simple tiene que ser mayor a lo que el inversionista pide para que el proyecto sea agradable al inversionista desde el punto de vista de esta tasa. ¿Por qué desde el punto de vista de la tasa? La tasa de rendimiento simple sobre la inversión total tiene en cuenta la inversión y tiene en cuenta también la utilidad neta más los intereses pagados por la deuda. Y la inversión total es parte del patrimonio más el capital social. ¿Qué diferencia tiene esta tasa con respecto a la otra? Que primero involucra toda la inversión, involucra el capital, involucra el patrimonio, involucra los intereses pagados de la deuda. Quiere decir que esta tasa con respecto a la otra es para proyectos que tienen o toman deuda para poder financiarse, mientras que la tasa de rendimiento simple sobre el capital social no lo tiene. Entonces, la otra tasa, el otro indicador, todos los indicadores que vamos a ver, me van definiendo un proyecto. Por sí solo, ningún indicador, esto es una regla, por sí solo, ningún indicador me da de baja un proyecto. Por sí solo. No. A un conjunto de indicadores sí. Un estado financiero también. Una cantidad de variables que yo estudie, que me digan que el proyecto desde distintos puntos de vista no es viable, también dan de baja. Un solo indicador no me da de baja un proyecto. Pero por otro lado, nosotros no buscamos los indicadores den una respuesta positiva. Buscamos que den una respuesta. Nosotros no buscamos que los indicadores me digan que el proyecto es viable. El proyecto que vamos a evaluar es su proyecto. Y realmente que dé viable o que dé no rentable, como valor de verdad tiene lo mismo. Es decir, van a sacar un 10 cuando expliquen bien que el proyecto es no viable o cuando expliquen bien que el proyecto es viable. Voy a tener, por ejemplo, ¿se entiende eso, no? Es decir, no importa qué valor le dé de respuesta al proyecto. Primero va a ser un conjunto de indicadores que yo voy a analizar. Segundo, por un solo indicador que me dé negativo, no quiere decir que el proyecto por ese indicador se me va a caer. Después, da lo mismo que sea viable que no sea viable. Da lo mismo que sea rentable o que no sea rentable. De hecho, por cualquier análisis van a tener un 10. El problema es que esté bien hecho todo el proceso. Pero por otro lado, cuando ustedes están trabajando en una consultora, la verdad que el inversionista está diciendo,
Yo voy a poner plata acá, voy a poner plata, y yo realmente quiero saber cuál es el riesgo que estoy corriendo. No que me digan, no, este proyecto está de bien, no te da problemas, todos los indicadores son buenos. No, 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 yo quiero saber qué riesgo voy a... Entonces, el inversionista es más fácil que entienda todo el riesgo que tiene, que entienda que todo está bien. Porque esto, después de ser un proyecto, que vos presentaste un informe ejecutivo, pusiste tu firma. Al cabo de 5 años, cuando terminó el proyecto, y ven tu firma, van a decir, che, Agostina tenía razón. ¿Se entiende? O le van a decir, este cálculo que hizo no sirvió. No sirvió, me vendió otra cosa, no sirve. De esta manera no sirve. Entonces, esa es la idea de lo que yo les digo, que da el mismo valor de verdad de un lado y del otro, tiene el mismo valor de verdad. Por otro lado, aquellos que le den indicadores positivos de rentabilidad viables o aquellos que le den indicadores negativos de rentabilidad no viables, los dos van a hacer una reingeniería del proyecto. Al que le dé no rentable va a ser una reingeniería pensando qué parámetros puedo modificar para que el proyecto tenga mejor perfil de evaluación. Y al otro que le dio viable, qué parámetros puedo modificar o se van a modificar en el riesgo y hacen que mi proyecto se caiga o se penalice. Los dos van a hacer una ingeniería del proyecto. Generalmente se pide una reingeniería. Sí, los inversionistas hoy están pidiendo todo el mayor estudio posible. Fíjense, cuando decíamos estado de resultados, activos corrientes, efectivo, cuentas por cobrar, inventario. ¿Qué es inventario? Lo que uno ve en 235.000 pesos, que son materias primas, materiales de importación, repuestos, productos terminados y productos en proceso. Otros activos corrientes suman 800.000. Los activos fijos, propiedades, plantas, equipos, lo que yo veo, 1.500.000. El total de activos, 335.000. Los pasivos, hagamos un listado de pasivos. Cuentas por pagar, lo que yo debo, que no es materia prima. Que sí es materia prima, lo que no es mano de obra. Lo que no es mano de obra. Gastos causados por pagar, gastos generales. Deuda a corto plazo, deuda a largo plazo en el pasivo a largo plazo. Patrimonio desde el punto de vista qué capital tengo, qué ganancias tengo. Resultados del ejercicio anterior suman 235.000. Quiere decir que el total de activos es igual a los pasivos más el patrimonio. Activos es pasivo más patrimonio. ¿Se entendió? Entonces este cuadro de resultados me está reflejando eso. Esto es un balance de utilidades, ventas, costo de ventas, gastos administrativos, gastos operacionales, depreciación e intereses. Si yo las ventas netas le quito costo de ventas, le quito gasto administrativo, le quito otros gastos operacionales, depreciación, intereses, obtengo utilidad operativa después de intereses, antes de impuestos. Tengo el body. No sé cuánto va a dar, 2.600 menos todo eso, no sé cuánto va a dar, pero la utilidad operativa después de intereses. Ah, bien. El inversionista tiene una tasa de intereses, pide un valor, y lo que pide está calculado de dos maneras. O bien es un número real que dice el 40%, porque dijo, hay inflación en mi país, yo voy a sacar un 10% arriba de la inflación. Listo. Esa es la tasa del inversionista. Está pedida. Ahora, si el proyecto está calculado, la tasa del inversionista es las utilidades netas dividido el activo que tiene, o dividido el patrimonio, dividido la empresa que pone. Utilidades sobre capital social. Si el inversionista no sabe cómo calcular esto, va a ir a dos valores. La tasa libre de riesgo del mercado de capitales, más beta por la prima del mercado. En realidad son tasas. Esto es un coeficiente beta,
que Colombia lo estudió muy bien. 2010 a 2015 estaba en periodo de tesis, 2015 en adelante se empezó a aplicar mucho. Y la prima de mercado es el porcentaje de utilidades que me da el mercado al cual pertenece el producto. Por ejemplo, la industria textil. Si mi producto es metal mecánico, la industria metal mecánica. Si es alimenticio, si es sector, y hay diferencias, sector de bebidas, sector cárnico, alimentos generales, boom, depende. La tasa libre de riesgo tiene mucho que ver con muchas cosas, la tasa libre de riesgo. Es la tasa libre del mercado de capitales, lo que el Fondo Monetario o el Banco Mundial le prestan la plata a Estados Unidos, a Alemania, a Inglaterra, a Francia, a países que son prestamistas. Y nosotros, argentinos, países prestatarios, la tasa libre de riesgo nuestra es la tasa de riesgo país más la tasa de libre de riesgo, más o menos bonificaciones o recargos, ¿no? Digo, entonces, suma. Esta es la tasa que el inversionista pide para hacer la de inversión. ¿Cuál es la tasa de riesgo país hoy en Argentina? ¿No anda 2002, cerca de 2.700, 2.500? por ahí, Gallo, por ahí, Nacho. Sí. Supongamos 2.200. ¿Qué significan esos 2.200? 22%. Bien, ¿qué son 22%? ¿Qué es ese 22%? Hagamos historia. El Banco y el Tesoro Nacional, el Banco Central y el Tesoro Nacional, son los únicos permitidos para hacer papeles de cancelación de deuda, bonos o letras del Tesoro. Entonces, la Argentina tiene una deuda externa o interna y quiere pagarla. Por ejemplo, tiene una deuda con el ANSES, es una deuda interna. Cambia bonos por deuda. El ANSES tiene el papel de bono, mientras que nosotros nos quedamos con la plata del ANSES. Voy al Banco Mundial o al Club de París, digo a alguien que me preste plata. Voy y le digo, mira, te cambio unas letras del Tesoro o bonos del Banco Central y vos me das plata. Yo acá te digo que con este bono, al cabo de 5 años, vas a recibir el doble de capital que vos tenías a una tasa del 10% y te voy a... Che, está interesante esto, porque me van a dar el capital que yo puse con una tasa, me lo van a devolver en 5 años, y estamos hablando de mil, estamos hablando de miles, no hablamos de la monedita. Pero, como sabemos que hay países que no están pagando bien las deudas, internas, externas, no solo con el Fondo Monetario, que hoy está de moda, pero en realidad hay muchos ceros que están dando vuelta, hay mucha gente que está plata, que presta plata, como el Banco Mundial, como el Club de París, que son financieras. Y nosotros como argentinos siempre estuvimos de socios al Banco Mundial y al Fondo Monetario. Quiere decir que todos los años pagábamos la cuota por ser socios y no todos los años recuperábamos plata, que nos dieran la plata en préstamos, pero siempre fuimos socios. Un día sacábamos plata, otro día pagábamos, otro día sacábamos mucha, poca y siempre pagábamos. El promedio ponderado de todos los títulos que están dando vuelta de Argentina, títulos de cancelación de deuda, multiplicado por el interés y el capital que yo doy, en el tiempo que está, un promedio ponderado de esos valores es la tasa de riesgo país. Quiere decir que hay deudas y letras del Tesoro que están vendiendo a 30%, otras a 15%, otras a 22%, entonces el promedio de esa deuda me da una tasa libre de riesgo del 20%. Es el riesgo país. El coeficiente beta varía según el mercado. Me fui. El coeficiente beta varía según el mercado. Y beta, si es igual a 1, significa el 1% del riesgo de la rentabilidad de ese país. Si es 0, no varía. Si es menor que 0, es negativa.
son países que tienen deflación, es decir, que todos los años, todos los meses, los activos, la deuda del país contra lo que gasta está equilibrada o tengo menos deuda que gasto, o sea, recaudo más de lo que tengo. Hay equilibrio de balanza comercial. Bueno, otros indicadores. Ya dijimos, se llama índice de rentabilidad sobre el activo. Son las utilidades operativas sobre el activo total. Índice, cuanto más altas son estos valores, mejor está el perfil del proyecto. Índice de rentabilidad sobre el patrimonio, utilidades netas sobre patrimonio neto. Cuanto más alto esto, mejor es el proyecto. Índice sobre, margen sobre índice de margen, del margen sobre ventas. Utilidades sobre ventas. Ventas totales en un año, utilidades distribuidas en un año. Siempre son anuales. Este índice, cuanto más grande, mejor. Pero estos índices no me resuelven el problema del proyecto. Entonces, apareció por ahí DuPont y dijo, el índice de margen neta, de ventas netas, lo voy a multiplicar por el índice de, entonces voy a encontrar un índice que va a ser el índice sobre margen sobre ventas por el índice de rotación del activo total, que son las ventas sobre el activo, y voy a sacar un índice de rentabilidad planteado DuPont. ¿Qué dice DuPont? Que cuando este valor que yo encuentre esté por debajo del 2%, el riesgo del proyecto es muy alto. Si está entre el 2 y el 4%, los proyectos tienen mediano riesgo y buscamos proyectos que tengan índice de DuPont mayor al 4%. Eso me va a dar un buen perfil de proyecto. Digo, si esto me da 0,5, no quiere decir que voy a desechar el proyecto, sino que voy a ver las condiciones para que esto mejore. Bien. Periodo de recuperación de capital es el equilibrio que tengo entre las inversiones del primer año, más las inversiones del segundo año, más las inversiones del tercer año. O sea, una sumatoria escalada, año por año, de inversiones. Cuando se equilibran por utilidades, recibo más depreciaciones. Y yo sumo utilidades más depreciaciones del primer año. Al año siguiente le sumo utilidades más depreciaciones que pueden ser distintas. Del segundo año. Al año siguiente le sumo las del tercer año. Al año siguiente le sumo. Va a haber un día que esta balanza se va a equilibrar. El año que se equilibre, ese va a ser el periodo de recuperación del capital. ¿Cuándo es bueno un periodo de recuperación del capital? La verdad que es bueno cuando recupero el capital, no como en Carlos Paz, que quieren recuperar toda la primera temporada, sino entre un 40 y un 65% de la vida útil del proyecto. Por lo tanto, un proyecto de 10 años, al año 7 tiene que haber recuperado el capital y me quedan 3 años más para tener utilidades y ganancias netas altas. Como este periodo de recuperación de capital no está actualizado, se va a utilizar esto cuando estemos hablando de un estudio de previabilidad. Cuando estudiemos un estudio de inversión final, vamos a tener que actualizar este periodo de recuperación de capital. El periodo de recuperación de capital es el primero de los métodos dinámicos o actualizados. El segundo es el valor actual neto, el otro la tasa interna de retorno. Esto como que van de la mano, valor actual neto y tasa interna de retorno, ¿no? Van de la mano. Entonces, el periodo de recuperación de capital actualizado actualiza tanto las inversiones en los periodos que se hacen, como las utilidades más las depreciaciones en los periodos que se hacen. El criterio es cuando esto se equilibra de un lado y del otro la balanza, encuentro el año en que recupero el capital. A ver, ¿cuándo lo recupero? Y lo recupero entre el 40 y el 65% de la vida útil del proyecto, es válido, listo. Ahí tengo la recuperación del capital, ¿no? Vamos después con otro indicador, el VAN. El VAN es el valor actual neto, es traer las corrientes de liquidez del último año al año cero, del año anterior al año cero, del año anterior al año cero, del año anterior al año cero, todas las corrientes de liquidez
retrotraídas al primer periodo, al año 0, 1 de enero de ese año. Por eso cuenta desde 0. Cuando le pongo 0 al tiempo, el primer periodo no se actualiza. Y el BAN me está dando los indicadores más fuertes y más grandes de mi proyecto. ¿Cómo hago? Obviamente voy a elegir proyectos que tengan un BAN positivo o igual a 0. Si es positivo, me está diciendo que ese proyecto, a la tasa que yo lo calculo, que me dice el inversionista, tiene un valor de BAN positivo. Esto es corriente de liquidez entrante menos saliente, o sea, pesos. Y esto es a tasas más chicas que la que me pide el inversionista, mi BAN es más grande. A tasas más grandes, mi BAN empieza a achicarse hasta que en un momento se hace 0 y después se hace negativo. Cuando el BAN es negativo, significa que no destruye valor, no gané nada. Si el BAN es positivo, estoy no solo ganando, sino recuperando capital. Y si el BAN es 0, solo recupero la inversión que puse. Y el BAN es una curva de este estilo, variable, una curva variable, que cuando se hace 0, estoy en presencia de la TIR, tasa interna de retorno. Es la primera tasa que hace el BAN 0. ¿Por qué es importante? Porque es la máxima tasa que lo que yo puedo sacar valores de liquidez para pagar mis intereses de una deuda próxima. Si yo saco créditos a una tasa mayor que la tasa TIR, lo que estoy haciendo es, sí, voy a pagar el crédito, pero a la larga lo voy a pagar con patrimonio, lo voy a pagar con activos, voy a pagar achicando el capital o la liquidez de la empresa. No lo voy a pagar con recursos genuinos, sino que lo voy a pagar con la empresa. Entonces, por eso buscamos que el BAN sea positivo y que la TIR esté lo más lejos posible de la tasa que me pide el inversionista. Así, además, garantizo tener algo que se llama flexibilidad en él, estar lejos, tener tasas amplias. Yo contra proyectos que hacen rápidamente una caída, tengo muy poca margen de maniobra en lo que es la toma de crédito o la negociación de tasas en los pagos de proveedores. Por eso buscamos que los proyectos tengan un perfil de BAN lo más alejado posible del 0, de la tasa 0. ¿Eh? Esto apareció en la crisis de RIMAX del 2008-2011, en ese periodo, donde, y digo RIMAX porque es la empresa constructora que más perjudicó o benefició la crisis de la construcción en aquel momento, que se sumó con el efecto tequila en México, o con un efecto en Rusia también que fue perjudicial para Argentina, que no me acuerdo cuál era. A ver, ¿es cierto que todos los efectos de economías globalizadas afectan a Argentina? A ver, la verdad, afectan a todo el mundo, eso es cierto. Pasa que Uruguay, Chile, Brasil, Alemania, Francia, a lo mejor tienen mayor, Bolivia, a lo mejor tienen mayor, Paraguay, a lo mejor tienen mayor estructura económica, financiera, institucional, que resista mejor el golpe de. Argentina está todavía financieramente, financieramente y con políticas que hacen una inestabilidad a cualquier efecto, porque no tiene espalda para soportar, que no tiene leyes jurídicas, porque ya lo dije varias veces, que no tenemos las 3 estructuras, digo, sí, ecosistemas financieros amigables con las inversiones. Esa es la verdad. No tenemos instituciones estables y rígidas y fuertes, no tenemos leyes jurídicas y financieras y laborales que sostengan inversiones sustentables. Digo, culpa de 100 años de Argentina. Entonces, eso hace que las inversiones que vienen acá no sean las más potables, las más sustentables, ¿no? Sean inversiones de bajo perfil de inversión. Pero con el valor actual neto comparo proyectos.
elijo proyectos que tengan el BAN más alto, la TIR más lejos. Y vean esa fórmula. Es la relación del valor actual neto entre varios proyectos. Digo, en un proyecto que compara varios proyectos. Es la relación del valor actual neto en un proyecto que compara varios proyectos. Arriba tengo el BAN. Abajo tengo la sumatoria de inversiones actualizadas. Si me fijo, voy a buscar que el RBAN sea lo más grande posible. Que el proyecto A, comparado con el proyecto B, voy a elegir el que mayor RBAN tenga. Esto sirve para comprar proyectos cuando los proyectos tienen los BAN bastante parecidos. ¿Y por qué elijo el de mayor BAN? Pongan, pero digan, miren, ¿por qué? Analicen. ¿Por qué elijo el de mayor BAN? ¿Qué diferencia tiene uno de menor BAN y uno de mayor BAN? Digan, a ver qué puede ser. ¿Eh? ¿Qué puede ser? Uno de mayor BAN, el más grande de BAN, tiene un denominador pequeño. ¿Y qué es un denominador pequeño? Inversiones más chicas. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que con la misma inversión o menos, consigo la misma BAN. Eso está bueno, ¿eh? Consigo el mismo BAN con inversiones menores. Entonces, yo busco el mayor RBAN porque es el de menor inversión que tengo. Y gano lo mismo. ¿Entienden? ¿Eh? La TIR ya dijimos, y ahí comparo los proyectos de un lado y del otro. Por ahora, muchas preguntas, y esta es la primera parte de esto. Que sigue es el estudio financiero o los indicadores financieros de la estructura de capital. Escucho de qué se trata. ¿Se entendió más o menos? Esta primera parte de indicadores y ya estamos hablando de esto de evaluación de proyectos. ¿Cómo se evalúan los proyectos? ¿Estamos? Sí, profe. Gracias. Si no hay pregunta, lo dejamos Profe, acá. Sí, diga, Diego. consulta. Vamos a ver un ejemplo. Entiendo yo que este es solamente parte introductoria. No, por Después, supuesto, no. De después acá iremos vienen a ver. muchos ejemplos y muchos trabajos. Ah, bien, 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 Hay ejercicios, muchos ejercicios. Sí. Esta parte bien, tiene mucha ejercitación, mucho cálculo de ejercicio. bien. Esa era mi duda. Si solamente era esto No, o no, estaba metido. no. Bueno, ¿Y cuál sería? O sea, usted hizo un repaso de los indicadores que se ven, que fue el tema de la van, de la otra, la tasa simple, y cuál sería el resto de indicadores que dijo que eran pocos, eran 7 creo que dijo. ¿Cuál sería el resto, digamos? no, bueno, primero vamos a una parte. Cuanto más lejos esté la TIR de la tasa del inversionista, mejor es. Es decir, si yo tengo una TIR de 50 y una tasa del inversionista de 20, estamos bien. Es decir, cuanto más lejos esté la tasa del inversionista, mejor es. Se dice que los proyectos son más flexibles, tienen mayor movilidad en tasas. ¿Eh? Aguantan Bien, una suba de intereses, eso quiere decir. Ahora vamos a lo que dice Diego. Diego pregunta si, no, yo dije que 5, 6, 7, por poner un número. ¿Cuántos indicadores hay? 20, 30. De esos 20 o 30, 5 representan el proyecto. ¿Cuántos vamos a calcular nosotros? Los más posibles. Pero solo 5 o 6 van a representar el proyecto. 4, 5, 6, 7, no sé cuántos indicadores representan al proyecto. Pero seguro son pocos. No me va a hacer falta calcular en la realidad los 30 indicadores. Hoy voy a calcular los 30 indicadores, o los 40 indicadores, o los 25 indicadores. Los voy a calcular para aprender a hacerlo. Después voy a calcularlo. ¿No? Esa es la idea. bien, En bien, el bien. libro, en el libro está todo esto, ya la evaluación de rentabilidad ya está dando vuelta ahí en el libro de Zapaca o en el Baco Urbina, cuáles son los indicadores de cálculo de rentabilidad. ¿Eh? Uno solo no me define el proyecto, pero sí tengo indicadores como el BAN o como BEA o EVA, valor económico agregado,
que sí son indicadores de peso. ¿Sí? El valor económico agregado me define si una empresa define o no, construye o no, o destruye capital. Construye o destruye capital. Y está encarada la gestión productiva de la plata, es decir, cómo gestiono la plata. Mientras que el BAM está encarado a la gestión productiva de la producción del producto. Mientras que el otro es de la gestión administrativa financiera. Los dos son productivos, pero uno mira la gestión productiva financiera, el BEA, Y el o otro el lo valor, operativo. y el otro operativo, el otro la producción del producto. Pero el BEA seguro lo voy a tener que calcular para definir, que un BEA negativo me está destruyendo capital. Yo pongo un peso y saco 0,75. Eso es lo que me dice el BEA. Bien, Yo bien. busco digo, proyectos que construyan capital con BEAs muy grandes, aunque los bancos sean chicos. Después voy Claro, a o sea tener que que leer. el BEA es, o sea, si uno calcula digamos, un indicador con el BEA, sí o sí lo tenemos que sea positivo, digamos. Buscar vea valores positivos, sí, Exactamente. Bien, tal cual. Ya vamos a ir caminando sobre eso, tenemos todo el año para caminar. ¿Bien? Vayan bueno, leyendo estos apuntes en los libros, vayan viendo esa idea. Esto es orientador, una gran idea orientadora, seguro, pero bueno, es por ahí. Dale. Ya contesté lo del chat, ¿no? Bueno, chicos, a descansar un bueno, rato. profe. Gracias. Dale. Nos vemos. Chau, Chao, chao. chau. Chao.